Iglesia linda, esta mañana quiero pedirte que vengas conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19, me preguntaron cuál era el título del mensaje, del sermón de hoy. Y les dije, una decisión fundamental. Porque esta mañana, iglesia preciosa, los quiero invitar para que reflexionemos en la perspectiva de la palabra de Dios sobre las decisiones fundamentales. Hace ya varios años aprendí de un querido siervo de Dios una frase que normalmente uso cuando estoy ministrando a mis hermanos en la ciudad, en el país o en algún país del mundo. Y esa frase es esta: decisiones determinan destinos. Decisiones determinan destinos. Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? No matarás. Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, era un joven, ¿no? Muchacho, le dijo: todo esto lo he guardado, es decir, todo esto lo he obedecido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: bueno, ¿quieres más, cierto? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor amado, por tu amor y también por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, siempre hermosa, siempre sabia, siempre significativa, Señor. Muchas gracias te damos por ella. Háblanos, Señor, esta mañana como solo tú sabes hacerlo. Y que tu palabra, Señor, sea inspiración, bendición, alegría y vida. Vida abundante, agua que calma la sed del alma y aliento, Señor, para vivir nuestra vida diaria como a ti te agrada. Háblanos, Señor, te lo ruego humildemente, de una manera muy especial, particular y personal esta mañana a todos y cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Señor, humildemente, en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Amén y amén. Seguramente ustedes, amados míos, habrán escuchado predicar muchas veces de este pasaje. La particularidad de la palabra del Señor es que cuando uno la observa, la lee y la medita, siempre tendrá algo que enseñarnos para nuestra vida, para nuestra familia y para la iglesia en general. Lo maravilloso de la palabra del Señor es que es justamente eso, la palabra del Señor. Y cuando uno entiende eso, también habrá de reconocer que esa palabra siempre nos habrá de hablar de una manera muy particular, de una manera muy personal y de una manera particularmente inspiradora.
siempre recomiendo a quienes me escuchan cuando predico en nuestra congregación o en diferentes congregaciones, que cada uno debería hacer al iniciar un servicio y en especial al iniciar la predicación. Cada uno debería decirle al Señor desde lo profundo de su corazón: Señor, yo quiero que tú me hables hoy, y que tú me hables hoy de una manera especial y de una manera personal. Venimos a la iglesia, como es natural, en la perspectiva de la condición humana, con cargas, preocupaciones, dolores, angustias, expectativas, necesidades y tantas circunstancias que solamente el Señor conoce. Me emociona por eso estar en la iglesia, porque de una forma humanamente inexplicable, Dios habla por su palabra y a través de ella al corazón, al matrimonio, al hogar, a la familia. Y esa palabra que el Señor trae para nosotros siempre será una palabra que habrá de responder justamente a nuestra necesidad espiritual. Si cuando vienes a la iglesia experimentas que sales igual cuando te marchas a casa, algo ha ocurrido, o mejor, nada ha ocurrido. Pero cuando te dispones a escuchar la voz del Señor y desde lo profundo de tu corazón anhelas que Él te hable, que Él te responda, que Él te ayude, que Él te sane, que Él te limpie, que Él te restaure y que Él te levante, la palabra del Señor surtirá ese efecto maravilloso en cada corazón cuando hay una gran disposición. Por eso les pregunto, ¿acaso encontrará el Señor esta mañana en esta hermosa congregación y en cada uno de ustedes esa disposición? También yo le digo al Señor que anhelo que Él hable a mi vida de una manera especial. El Señor Jesús predicaba. La palabra del Señor declara en los 4 evangelios que el Señor recorría las aldeas, que recorría las ciudades, que recorría los pueblos, predicando el evangelio del reino, declarando a sotoboche, a voz en cuello, a grito herido al pueblo que lo escuchaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y agrega la palabra del Señor que Él iba sanando, que Él iba restaurando y que Él iba reconciliando. En una palabra, que iba proveyendo sanidad a los corazones, a las familias, a los hogares y a la sociedad de aquella época en general. Jesús, como predicador, había ganado tanta popularidad que la gente venía de lejanas tierras a escuchar su voz y a oír su mensaje. Y dice la Biblia que se acercó uno. Luego la Biblia describe que era un joven. Y luego también declara que era un joven con algunas particularidades muy especiales. Seguramente había oído hablar de Jesús. Había escuchado que ese predicador, Jesús de Nazaret, era un predicador elocuente, que era un predicador excepcional, que era un predicador que estaba rompiendo la historia de esa sociedad. Además, que era un predicador que sanaba, un predicador que respondía con sabiduría a quien le preguntaba, y que era un predicador que había declarado que el que viniera a él no le echaría fuera. Es decir, que la fama de Jesús le había precedido ante la mentalidad de aquel joven que la Biblia declara que también era un joven rico. El pasaje es muy gráfico. A mí me encanta porque me permite dibujar en la pantalla multicolor de su imaginación la escena. Jesús rodeado de mucha gente, pero llega aquel joven con una expectativa muy particular. Llega y le dice al Señor: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Aquel muchacho era amable, era gentil y acaso de pronto un poco adulador. Llega delante de Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y como Jesús no solamente observa lo que tiene al frente, escucha lo que se le dice, sino que también discierne la intención del corazón,
Entonces le dice a ese joven: bueno, ¿y por qué me llamas bueno? Y luego agrega el Señor: bueno, solamente hay uno, Dios. Solamente hay uno, Dios. Y con esa respuesta, el Señor le estaba recordando a aquel joven la categoría de la condición humana, y estaba exaltando la bondad infinita, plena y total de Dios. Jesús dice: solamente hay bueno uno, solamente uno es bueno, Dios. Pero luego el pasaje, que es muy gráfico por demás, entonces el Señor se apresta a responderle a aquel joven su inquietud. Iglesia preciosa, déjame decirte esto: siempre encontraremos una respuesta de parte del Señor. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros suplicamos al Señor, levantamos nuestra petición, le preguntamos por alguna circunstancia, le rogamos por alguna respuesta, siempre en la palabra del Señor, siempre de parte del Señor, habremos de encontrar una respuesta. Tal vez no será la respuesta que queremos, tal vez no será la respuesta que nuestro capricho dicta, tal vez no será la respuesta que nuestra intencionalidad determina, pero siempre será la respuesta correcta, la que más conviene y la que corresponde a la voluntad perfecta del Señor. Ahora, me he tomado un par de minutos para hacer esta aclaración, porque mucha gente reclama a veces cuando pide nuestro consejo o cuando nos hace preguntas de la vida cristiana: pero ¿por qué yo le clamo y le clamo y le clamo al Señor y el Señor no me responde? No, es de otra manera. El Señor no te responde como tú quieres, porque el Señor siempre te responderá como te conviene. Y si acaso crees que el Señor no te ha respondido porque el silencio es lo que has encontrado, Él ya te ha respondido. Con ese silencio para decirte: espera. Con ese silencio para decirte: tranquila. Con ese silencio para declararte que sus tiempos son perfectos y no son exactamente nuestros tiempos. No obstante eso, la palabra del Señor siempre tendrá respuesta para nosotros. No obstante eso, cada vez que oremos y clamemos al Señor, recordaremos esa promesa del Señor que dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Oirá su clamor y los salvará. Recordaremos igualmente la promesa que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y quienes hemos transitado por décadas en el camino de la vida cristiana, sí que hemos aprendido que aunque a veces parece que Dios se demora, Él nunca llega tarde. Llega en el momento oportuno. Entonces el Señor le responde al joven y le responde de esta manera: mas si quieres entrar en la vida, porque el muchacho quería entrar en la vida eterna, quería tener la seguridad de ese bien que trascendía lo terrenal y abordaba la eternidad. Entonces el Señor le dice: mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, obedece los mandamientos, atiende los mandamientos. Y entonces el muchacho le dice al Señor: ¿cuáles? Aquí encontramos ya el comienzo de la personalidad de ese joven rico descrita en su comportamiento. Noten que se tomó el trabajo de venir seguramente de lejanas tierras a buscar a Jesús.
Era un muchacho diligente. Se tomó el trabajo, se tomó el tiempo de transitar para encontrar a Jesús donde él se encontraba. No solamente era diligente, era un muchacho muy inquieto. La inquietud de una persona normalmente se refleja en la forma como pregunta y en la cantidad de interrogantes que plantea. Los que tienen niños pequeños o los que somos padres de algunos hijos, sabemos que una característica de los niños es preguntar, preguntar y preguntar y preguntar más. Y quienes somos abuelos y tenemos nietos, sí que sabemos cómo los nietos con chip repotenciado en el mundo de hoy preguntan y preguntan y más preguntan. Aquel muchacho era un muchacho diligente, era un muchacho inquieto, era un muchacho que no se conformaba con la primera respuesta, sino que quería más. Y entonces, cuando el Señor Jesús le dice, obedece los mandamientos, entonces él dice, ¿cuáles? Él quería absoluta claridad. Y el Señor pacientemente le responde, ¿cuáles mandamientos? Y entonces comienza a describírselos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, verso 18, verso 19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le describe, el Señor le comparte, el Señor le enuncia 5 o 6 mandamientos de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y entonces aquel muchacho hace memoria de esos mandamientos que le acaba de describir el Señor. Mandamientos que, por cierto, en términos de obediencia, describen a una buena persona. Usted no ha hablado con alguien a quien le presenta el evangelio, a quien llama al arrepentimiento y a quien le presenta al Señor Jesús. Y mucha gente en la calle o en los escenarios laborales o académicos a la que uno le da testimonio del Señor y a la que uno invita a la iglesia y a la que uno le recuerda que deben recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal. ¿Han notado que muchas veces esa gente le responde a uno, pero bueno, yo no tengo problema porque yo soy una buena persona? Ajá, bueno, ¿y qué es eso de buena persona? Bueno, Dios debe estar en deuda conmigo o por lo menos muy contento conmigo porque yo no he matado a nadie. Yo no estoy coqueteándole a la mujer de mi vecino. Yo no le he robado a nadie nada. Yo procuro decir la verdad. Yo no le he pegado a mi papá o a mi mamá. Y yo soy una buena persona. Y hay gente que tiene esa idea, ¿no? Que son muy buenas personas. Es decir, tan buenas personas que no necesitan de Jesús y tan buenas personas que hasta el mismo Dios creador está en deuda con ellos de lo buenas personas que son. Y entonces aquel muchacho le dice al Señor, Señor, yo he obedecido todos esos mandamientos desde mi juventud. En una palabra, Señor Jesús, yo soy una buena persona. Yo soy un buen muchacho. Yo soy un buen chico. Yo soy un buen tipo. Yo soy un buen chacho. Yo soy una persona muy especial. Ajá. Y el Señor entonces se le queda mirando y entonces el muchacho dice, ¿qué más me falta? Ese muchacho, ese joven rico quería más. El Señor Jesús lo estaba atendiendo. El Señor Jesús le estaba respondiendo. El Señor Jesús le estaba explicando.
El Señor Jesús le estaba declarando los mandamientos. El Señor Jesús estaba a todas luces certificando que ese era un buen muchacho, una buena persona en términos religiosos, convencionales y sociales. Pero él quería más. Y entonces, después que el Señor le dice eso y que él le responde que lo ha guardado todo desde su juventud, él hace otra pregunta. ¿Qué más me falta? Ajá. O sea que él era consciente de que algo más le faltaba. No era suficiente con la condición de buena persona. No era suficiente con la condición de buen creyente. No era suficiente con la condición de persona religiosa. No era suficiente con la condición conocedora de la ley de Dios. En el fondo de su alma, él sabía que algo le estaba haciendo falta. Y le hace al Señor Jesús la pregunta fundamental que lo aboca a la decisión fundamental. Entonces el Señor le dice, ¿qué le dice el Señor? Le dice, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y noten las últimas 3 palabras. Y ven, sígueme. Hay una gran diferencia entre ser una buena persona y seguir a Jesús. Hay una diferencia entre ser un buen creyente, convencional, no robar, no matar, no adulterar, y seguir a Jesús. Hay una gran diferencia entre conocer la ley o la minucia de la Sagrada Escritura y seguir a Jesús. Y hay una gran diferencia entre tener un estatus social convencional de crédito ante los demás y una muy diferente, seguir a Jesús y estar delante del Señor en la condición de justicia que solamente siguiendo a Jesús de verdad le da a uno seguridad. ¿Qué más me falta? Le dice aquel joven rico a Jesús. Ya había tenido respuestas, ya había llamado la atención del Señor, ya había un diálogo y una gran interlocución con el Salvador del mundo, con el Hijo de Dios. Ya había sido recibido en audiencia especial aquel joven rico y pregunta, indaga, se inquieta. Está forzando al Señor a que le dé la respuesta fundamental. ¿Qué más me falta? Y una vez más el Señor mira directo al corazón de aquel joven rico. Amados de mi alma, podemos tener la mejor posición social. Podemos tener el mejor crédito ante quienes nos rodean. Podemos ser unas personas reconocidas y bien posicionadas. Podemos tener los más importantes títulos y la mejor capacitación. Hasta podemos tener un prestigiosísimo ministerio. Pero los aplausos de quienes nos rodean nunca podrán ser sinónimos de que efectivamente corresponden a una genuina aceptación de Dios, de nuestro servicio, de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque la gente que nos rodea normalmente se mueve por la apariencia, cuando no por el interés y cuando no por la impresión
que les causamos por nuestro éxito, por nuestra apariencia, por nuestra elocuencia o por el lugar que ocupamos en el escenario de la sociedad, que mide el valor de las personas no por lo que son, sino por lo que tienen, por lo que lucen, por lo que ganan y por lo alto que se encuentran. Seguramente esta mañana nosotros tengamos que preguntarle al Señor: ¿qué más me falta? Seguramente conviene que esta mañana miremos al interior de nuestro corazón. ¿Han escuchado alguna vez aquella frase de caras vemos, corazones no sabemos? ¿Han escuchado, cierto? Porque solo el Señor, amados de mi alma, conoce nuestra condición. Solo el Señor conoce nuestra necesidad. Y solo el Señor conoce nuestra realidad. Por eso tal vez esta mañana conviene que pensemos y que meditemos y que analicemos sobre lo que nos está haciendo falta. Te pregunto esta mañana con todo mi cariño. Además, la pregunta es de doble vía, porque mal hacemos los predicadores cuando reclamamos delante de quienes predicamos una superioridad que no nos corresponde. Todos necesitamos del Señor y todos necesitamos preguntarle: ¿qué más me falta? Porque ese faltante es el que determina la condición en la que nos encontramos. Porque si acaso tenemos realmente una vida de íntima comunión con el Señor, de genuina rectitud delante de Él, de auténtica obediencia a su palabra, entonces desde nuestro rostro hasta nuestro accionar cotidiano habrán de revelar gozo, alegría, felicidad, victoria, avance, madurez espiritual, que es lo que el Señor quiere darnos cada día y lo que corresponde a esas palabras maravillosas de Jesús: para ti y para mí. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué más me falta?, le pregunta el muchacho, porque sabía que algo le hacía falta. Y el Señor le dice: bueno, no hay problema. Anda, si quieres ser perfecto, si quieres ser el campeón, si quieres definitivamente jugártela toda por mí, por mi palabra, por el evangelio y por una vida absolutamente dedicada al Señor, como es lo que aparentemente quieres, anda y vende todo lo que tienes. Bueno, y dáselo a los pobres. Y ven, sígueme. Ven, sígueme. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Es que acaso es malo tener un buen capital? ¿Es que acaso es mala cosa ser rico? Los que son ricos y han desarrollado el talento y el don de generar riquezas, porque el Señor a cada uno le da sus propios dones, y hay gente que tiene una habilidad extraordinaria para producir riqueza. Entonces, en armonía con esa circunstancia, siempre y cuando conserve un limpio corazón, honre al Señor con su riqueza, bendiga a la iglesia con sus bienes, pues tiene derecho a disfrutar de su camioneta, de su volqueta, de su finca, de su casa, de lo que el Señor ha dicho en su palabra, que es bueno disfrutar de lo que uno se ha ganado y disfrutar y gozar del fruto de su trabajo. Pero realmente lo que le pasaba a aquel muchacho es que las riquezas ocupaban en su corazón el primer lugar. El primer lugar en el corazón de aquel joven rico no lo ocupaba el Dios eterno que le había dado esas riquezas. El primer lugar en el corazón de aquel muchacho no estaba la intención de agradar al Señor sin condición.
El primer lugar en el corazón de aquel joven rico no era el anhelo de agradar a Dios y de hacer su perfecta voluntad. No, 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 no. Él era rico. Él tenía, como se dice en versión popular, harto billete. Y entonces ustedes se pueden imaginar qué representaba para él tener harto billete. ¿Qué beneficios le representaba a ese muchacho ser un joven rico? Que las chicas lo admiraran por aquello de que no hay tipos feos, sino manes sin billete. Dicen por ahí. Tenía una posición social de reconocimiento. Saben ustedes que en la sociedad de ayer y en la sociedad de hoy, a los ricos se les brinda pleitesía y a los pobres se les prodiga indiferencia. Podía disfrutar de los lujos que se consiguen con el dinero. Seguramente vivía en una casa grande y bonita. Seguramente tenía su propio vehículo. Seguramente tenía una gran influencia en su entorno político. Porque es que con el dinero se compran muchas cosas menos lo fundamental. ¿Y cuál fue la reacción de aquel joven rico? Cuando el Señor lo confronta, le dice: ¿quieres ser perfecto? ¿Me quieres servir? ¿Me quieres agradar? ¿Quieres vivir para el Señor? ¿Quieres ser excepcional? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿No que quieres ser perfecto? Y ven, sígueme. Ven, sígueme. Y la Biblia dice algo que a mí siempre me ha conmovido y me ha impresionado, porque dice en el verso 22: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía mucha lana. Mucho billete. Iglesia preciosa, esa es la decisión fundamental. Yo me siento muy feliz de ver delante de mí rostros de tantas personas queridas que con su presencia aquí han declarado y declaran que han tomado la mejor decisión. Han tomado la mejor decisión. Pero de pronto me estará escuchando una que otra personita que quizás esté diciendo: ¿por qué tenía este predicador esta mañana que venir a predicar esto que está predicando y que me está taladrando el interés del corazón? La decisión fundamental en la vida finalmente es esa: una decisión por Jesús y lo demás. Y lo demás. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No quiero que nadie me malinterprete. Gloria a Dios por la gente que tiene riquezas y que tiene mucho dinero y que puede tener un buen carro, una buena casa, viajar a los Miamis o a los Orlandos. Gloria a Dios por eso. Eso no es pecado. Pero raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí quiero decirles algo, amados míos. Cuando uno honra con sus bienes al Señor, cuando uno honra con sus riquezas al Señor,
Cuando uno honra al Señor con las bendiciones que Él nos ha dado, lo que uno percibe en la vida cristiana es que ese honrar al Señor representa multiplicación para poder seguir honrando más y compartiendo más. Por eso en el escenario de la iglesia todos tenemos que colaborar, contribuir, apoyar y ayudar. Pero aquellos que han sido especialmente bendecidos con una gran provisión económica deben entender que el Señor nos bendice para bendecir y nunca nos bendice para presumir. Aquel muchacho no quería dejar su plata, no quería perder su estatus, no quería sacrificar la admiración de las chicas para las cuales seguramente se veía como un tipo espectacularmente atractivo. Y dice la Biblia que, habiendo oído la palabra, dio la vuelta y se fue triste. Llegó impulsado. Maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Aquí estoy yo. Y se fue triste, alicaído, me imagino avergonzado, porque con semejantes preguntas e inquietudes había mucha gente observándolo también ahí. Pero dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Déjame preguntarte, amado, amada, ¿realmente Jesús ocupa el primerísimo lugar en tu corazón y en tu vida? ¿Realmente cuando tienes que confrontar tu fe con tu interés, te gana la fe? ¿Realmente cuando tienes que escoger entre tu estatus y tu convicción y servicio al Señor, decides escoger tu convicción y tu servicio al Señor? Y esa decisión, por ejemplo, es necesaria todos los días de la vida y en todos los escenarios de la sociedad. Te pregunto pues, señoritas y jóvenes universitarios, ¿saben sus compañeros y sus maestros que ustedes son cristianos? O en medio de este panorama contaminado, atrozmente envenenado por lo que llaman el progresismo, mejor has declarado o has determinado evitarte problemas, llevarla suave, que te dejen sano, y por eso te has quedado callado, callada. En tu trabajo, donde hay tanta gente importante, tanta gente destacada, tanta gente talentosa, ¿saben que tú eres cristiana? ¿Saben que tú eres cristiano? ¿Lo supieron desde el primer día que llegaste al trabajo o que ingresaste a la universidad? ¿Declaraste tu identidad? ¿Les dijiste, yo soy cristiano? Con humildad, con sencillez de corazón, pero de paso para blindarte, para protegerte, para declarar tu verdadera identidad. No sé si ha ocurrido aquí en esta iglesia preciosa, pero en la nuestra ha ocurrido que hay jóvenes que han servido por mucho tiempo en la iglesia y que han honrado su fe dentro del templo, pero es suficiente que lleguen a la universidad pagada por sus padres para que la universidad les cambie el chip y les voltee la visión. Y muchos jóvenes cristianos, cuando enfrentan el ven, sígueme de Jesús,
por la popularidad de su círculo estudiantil o por la popularidad del círculo laboral o por el temor a la estigmatización, al señalamiento, a la crítica, la palabra de esa es fanática, ese es fanático, fus, gas. En tus prioridades de gastos, en tus inversiones, en tus expectativas empresariales, ¿qué ocupa el primer lugar? ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Qué cosas ocupan el primer lugar? En una palabra, ¿para qué quieres tener, alcanzar y lograr todo lo que quieres tener, alcanzar y lograr? Cuéntame para qué y para quién. Y eso determina si sigues a Jesús de verdad o eres solamente o soy solamente una fachada religiosa y espiritual. Pastor, ¿y eso finalmente a qué nos lleva? Nos lleva a que cuando nosotros delante del Señor determinamos agradarle y determinamos servirle y determinamos obedecerle y determinamos comprender eso que cantaban estas niñas tan especiales mientras ministraban la alabanza, en la conciencia de que nuestro Dios es lo mejor y vivimos cada día en esa perspectiva de vida. Entonces nuestra vida se convierte en una vida revolucionaria, en una vida poderosa, en una vida abundante, en una vida fructífera, en una vida que nunca pasará desapercibida. Y entonces el Señor Jesús termina en este pasaje diciendo: ay, cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Será más fácil pasar un camello con todo y sus jorobas por el ojo de una aguja. Déjenme terminar diciéndoles esto, amados de mi alma. A mí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la biografía. Y me gusta mucho investigar en los antecedentes de la historia y de los hombres y las mujeres que han hecho historia. Pero me detuve hace 2 o 3 días observando un documental de un cantante muy especial, de un cantante muy famoso, de un cantante espectacular. Los de la generación de hoy de pronto no lo identifican, pero los de mi generación sí. El gran Camilo Sesto. Algo de mí se va muriendo. Además, porque muchos nos enamoramos con las canciones de esos artistas. Las dedicamos y nos las dedicaron. A mí mi esposa no se lo vayan a contar, pero ella me dedicó una canción de Camilo Sesto. El amor de mi vida has sido tú. Y es que no se me olvida, no se me olvida. Y bueno, hemos estado casados ya con mi esposa por 43 años y efectivamente el amor de su vida he sido yo. Y entonces, ¿saben qué me llamó la atención, iglesia linda? Viendo la biografía de ese cantante que murió hace como 3 o 4 años a los 72 años de edad y que fue en su momento el cantante más famoso de habla hispana. Me llamó la atención que
en la descripción de su biografía, hablaban del tremendo contraste de su éxito como artista en contrario con su gran miseria en su vida sentimental, espiritual y emocional. Tanto que nunca se casó. Tanto que tuvo un hijo que, a pesar de haber heredado 8 millones de euros, hoy vive solitario, abandonado, aislado de la sociedad. Y después de ser hijo de semejante cantante y heredar semejante fortuna, como dice la canción, vive en armonía con el legado de miseria espiritual de su padre, en condición de flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y hubo una frase del narrador de la biografía de Camilo VI que resumió su vida, y fue esta: el éxito le rompió la vida a Camilo VI. Ganó aplausos, ganó dinero, ganó fama, ganó prestigio, cantó ante millones, fue el deseado de millones. Murió solo, triste, con todo y sin nada. Seguramente enfrentó la invitación de Jesús, porque el ser humano, independientemente de su condición, en el fondo de su alma tiene, como dijo alguien, un vacío que tiene el tamaño de Dios. Pero prefirieron la fama, la gloria, el dinero, la vanidad, la comodidad y la euforia, mientras le daban la espalda a Dios. Decisiones fundamentales. Hoy quiero invitarlos a meditar en eso. Yo quiero animarlos a algo. Hoy quiero que se pregunten esto: ¿qué nota le colocarían a la calidad de su vida cristiana y qué nota le colocarían a su nivel de compromiso con el Señor? ¿Qué nota le colocarían de 1 a 5 o de 1 a 10? Y no es cierto que cuando uno medita en serio, se confronta con la palabra, mira a Jesús, percibe su condición, ¿no es cierto que uno termina concluyendo que lo podemos hacer mejor? Que podemos preguntarnos qué me falta, y que podemos decirle al Señor, y podemos hacer delante del Señor algo distinto a lo que hizo aquel joven rico, porque él dio la espalda y se fue triste. Pero hoy nosotros no vamos a dar la espalda, vamos a mirar al Señor, vamos a agradecerle su bendición, vamos a proclamar nuestra canción por su salvación eterna. Vamos a determinar que en medio de tanta oscuridad nosotros habremos de brillar con el poder, con el amor y con la gracia del Señor, y que este mundo de oscuridad no opacará nuestra fe, que nosotros levantaremos nuestra voz, obedeceremos su maravillosa palabra, caminaremos como a Él le agrada,
morada. Y cuando Él venga, abriremos los brazos, Él abrirá los suyos, haremos fiesta con Él, Él hará fiesta con nosotros, y habrá quedado ante esta sociedad el testimonio de que hay un pueblo de Dios que no se arrodilló ante el pecado, ante la maldad y ante la perversión, sino que declaró hasta el último día de su vida que definitivamente valía la pena servir al Señor. Valía la pena servir al Señor. Valía la pena servir al Señor. Ponte en pie, iglesia linda, ahora.